Bienvenidos a este mini tutorial de Stencil. Soy Juan Sabatés y les voy a contar un poco acerca de esta técnica derivada del grabado, que es bastante reconocible y que generalmente la vamos a encontrar en las calles, pero tiene un origen mucho más anterior. Lo que estamos viendo aquí es una placa de Stencil, que es una placa radiográfica calada. Y les voy a pasar a mostrar la estampa correspondiente a esa matriz. Básicamente la técnica de Stencil se basa en tomar una placa radiográfica, puede ser también una cartulina americana, puede ser un acetato, inclusive una misma hoja cartulinada, y esa hoja calarla. El método de corte puede ser con una trincheta o cúter o bien con un bisturí. Lo que veremos hoy entonces es cómo trasladar un boceto para que se adapte a la técnica de Stencil y ver cómo se manipulan las herramientas. Para lo cual lo vamos a ejemplificar con letras. Probablemente sea la manera más sencilla de entender la mecánica del Stencil, porque imaginemos que aquí vamos a calar sobre una superficie, en este caso va a ser un acetato, pero hay algunas cosas que no van a salir si calamos todo tal cual está en el diseño. Imaginemos de que yo voy a hacer el stencil sobre esta misma hoja. Tomo la trincheta y si empiezo a calar el perímetro externo de la letra A y lo retiro, va a haber partes que no van a aparecer, como es esta parte de acá adentro blanca. Eso es una de las cosas importantes de primeramente, antes de ponerse a calar en la superficie que se vaya a hacer el stencil, tener en cuenta que en el diseño van a encontrar islas. Se llama islas a estas pequeñas partes de blanco, que sería lo que no se imprime, lo que no sale pintado, cuando están rodeadas de negro. Este pedacito blanco está rodeado de todo negro, por lo cual si yo calo esta superficie, esto también va a desaparecer y quedaría una superficie plena e íntegra de negro. Entonces, para salvar a esta isla es necesario trazar un par de puentes. Por eso que muchas veces la tipografía típica del stencil tiene una estética, que es la estética de ese puente que se traza ahí. De esta manera ya esta isla está conectada con toda la superficie que no se va a calar y esto no se pierde. Hay otras formas también de agarrarlo, lo pueden agarrar de aquí del medio. En este caso, por ejemplo, tenemos una pieza entera, pero si quisiéramos podemos trazar un puente para que no quede tan endeble. Y de esta forma el diseño que quede un poco más agarrado, que tenga más agarre. Todo esto depende, por supuesto, del uso que se le vaya a dar al stencil. Se lo va a pintar solo por una vez o dos, o va a tener un uso mucho más habitual. Recordamos que al ser parte de la familia del grabado, gran parte de la gracia de esta técnica y de esta disciplina es la reproductibilidad. Entonces, si se realiza el stencil sobre un material duradero, vamos a tener una matriz que nos va a rendir muchas copias. Ahora bien, vamos a considerar un par de cuestiones respecto a la herramienta y al material que vamos a usar. Si utilizamos un cúter o un bisturí, que es lo más lógico, primero contarles algo sobre el cúter que parece una obviedad pero no lo es, y es el hecho de que las hojas del cúter se cambian. Cuando uno tiene ya la hoja gastada, no es que sacan esto y sacan la hoja completa y ponen una hoja nueva, sino que generalmente los cúters tienen aquí atrás una ranura en la cual, si hacemos así, se parte y tienen la hoja nueva. El cúter nunca se usa para adelante, siempre se usa para atrás. Y pueden ayudarse rotando también el diseño. Vamos a trasladar el boceto. Esto es un acetato. En realidad esto es un acetato que fue en realidad un parche de batería. La ventaja con esto es que si ya marcamos los puentes y determinamos cuáles son las islas antes de iniciar el trabajo, ya tenemos algo bastante solucionado, porque directamente calcamos el boceto ya considerando
en donde hay que detenerse. Lo estoy realizando con una fibra indeleble. Esto es importante porque vamos a estar en contacto, vamos a estar encima, manoseando el trabajo. Entonces se puede llegar a borrar el diseño. Una vez que tenemos esto, podemos sacar la hoja original y trabajar directamente con el acetato. Otra posibilidad también es darlo vuelta para no tener que tocarlo y que no se nos borre. Vamos a ver cómo calar esto. Por ejemplo, tenemos un círculo y el círculo es clavar y nos podemos ir guiando con la misma matriz, llegar y generar un movimiento que nos permita, que nos ayude a generar una vuelta. Consejo, siempre es conveniente, en este caso no tenemos mucha diferencia, pero siempre es conveniente empezar tallando las cosas más pequeñas y del centro del diseño para afuera. ¿Por qué esto? Porque si ustedes calan las superficies más grandes primero y después se ponen a calar las chiquitas, si es un acetato y es un acetato fino, van a tener el problema de que se les va a mover un montón ese acetato. Tiene el riesgo de que se rompa. Otra cosa, si se llega a romper el acetato, que puede llegar a suceder, un consejo es tomar pedacito de cinta scotch, pegarlo de ambos lados, de ambas caras del acetato, pegarlo y luego volver a calar hasta el límite que uno desea. Es decir, son reparables, se pueden romper, pero la idea es que bueno, eso no suceda. Si llega a suceder, se puede reparar. El cúter es una herramienta que permite hacer línea recta. De todas formas, es recomendable primero practicar un poco con el cúter, conocer la herramienta. Jamás poner la mano que no se usa fuera dentro del ángulo de corte. Y por ejemplo aquí nos va a servir empezar primero de esta punta, porque ahí hay algo que tiene que cortarse con cuidado. Entonces conviene empezar desde la parte más pequeña para luego continuar por las partes más gruesas. Dejamos para el final la pata de arriba de esa acá. Llegamos hasta ahí, hacemos un corte, otro corte y empalmamos el corte que tenemos acá y la pieza sale entera. Vamos a ver dos métodos de impresión. Esto se puede imprimir prácticamente con cualquier cosa. Popularmente se imprime popularmente se va a imprimir con aerosol, se pinta con aerosol. Nosotros vamos a hacer otra técnica, vamos a trabajar con acrílico y con pincel. Se puede también imprimir con esponja. En el caso de que vayan a imprimir con acrílico, nunca conviene empastar demasiado. Esto, por ejemplo, puede resultar útil que lo peguen para que la matriz no se les mueva. Pueden pegarlo por lo menos de una puntita. Quitan un poco de esto, lo extienden, lo expanden. Estoy utilizando un pincel que está bastante ya, como podrán notar, no tiene un uso de pincel de acrílico o de óleo, sino de que es para este uso. O sea que pinceles que no les sirvan o pinceles que estén ya como por jubilarse, digamos, no los tiren, les pueden servir. No conviene que esto cargue demasiado. Si cargan demasiado, puede que el acrílico, en este caso, la tinta se escurra por debajo del stencil y no les genere un contorno nítido. Esto se puede imprimir
también con tinta de grabado, con tinta gráfica sobre tela, y lo mismo con acrílico, lo cual garantiza que, por ejemplo, se puedan hacer una prenda a stencil. Y a su vez es factible de superposición. Ahora veremos una variable de superposición. Entonces, una vez que tenemos esto, levantamos y tenemos una impresión. Vamos a ver un ejemplo también de superposición de matrices. Tenemos esto aquí y vamos a utilizar otra matriz. Vamos a utilizar esta matriz. Es una especie de sol. Este fue utilizado, impreso con aerosol, pero la propuesta que les voy a mostrar es directamente con una fibra escolar. Pueden colorear, llegar al límite, llegar a la punta. Esto es útil cuando uno tiene alguna duda acerca del diseño, en vez de ponerse a pintarlo y después tener que limpiarlo y esas cuestiones. Es una buena manera de visualizar o previsualizar cómo va a quedar el diseño una vez que lo tengamos terminado. Si llegan a utilizar aerosol o sintéticos, algún tipo de pintura al aceite, siempre es conveniente, antes de guardarlo, pegarle una limpieza a esto, a la placa. La verdad que la limpieza, en el caso de las técnicas gráficas, cuando se utilizan insumos al aceite, es bastante incómodo. Por eso una de las variables es, antes de guardarlo, hacerle una pequeña descarga. Si sucede que están imprimiendo en aerosol, por ejemplo, y deben retirarse rápido del lugar, una cosa conveniente puede llegar a ser que ustedes envuelvan la matriz húmeda en una bolsa de consorcio. La ventaja del stencil hecho a dos matrices es que pueden generar una superposición de color. Yo aquí, en vez de pintar con acrílico, elegí hacerlo de vuelta con fibra. Como la matriz está un poco fresca, se están mezclando el azul del acrílico con la fibra. Pero nos permite tener una visualización de, en el caso de que esto después se imprima con colores de gráfica o aerosol, ya tenemos una visualización cercana a lo que vamos a conseguir. De esta manera, o sea, pueden llegar a empezar o a partir primero desde un diseño a color y ver cuántas placas necesitan para hacerlo. En el caso de la gráfica, del grabado, es muy útil también pensarlo como planos de color. Ustedes pueden armar con placas de stencil diferentes fondos, y esos fondos que operen como justamente un pleno para luego imprimir encima, o bien dejarlo así y generar nuevas combinaciones. Espero que les haya sido útil, espero que prueben, tengan cuidado con el cúter, nunca coloquen la mano que no usan detrás de la hoja. Y un consejo último más respecto a acetato, radiografía. Si tienen radiografías viejas, no las tiren, sobre todo si son de las más viejas. Las últimas están impresas de otra forma y son muy complejas de limpiar. Las antiguas se limpiaban con lavandina y una virulana. Hoy día eso no es factible porque son opacas y están impresas de otra manera, pero aún así sirven. Son placas de acetato útiles. Y de todos los soportes de stencil, la radiografía y el acetato son aquellas que más resisten el paso del tiempo y que más posibilidades de reproductibilidad tienen. Desde ya, muchas gracias y espero que les haya resultado útil.